Esta historia te mostrará por qué Dios no bendice la pereza y cómo el destino cobra caro cada excusa. Dicen que en cada pueblo hay un hombre que prefiere soñar con el éxito antes que levantarse a buscarlo. Y en el pequeño caserío de El Retiro Viejo, ese hombre tenía nombre y apellido. Se llamaba Tobías Mendoza, aunque todos le decían el Flojo Mendoza. Tobías era alto, desgarbado, con un bigote que nunca se decidía si crecer o no, y una mirada que parecía cansada hasta cuando dormía. Vivía en una casita de barro con techo de palma, junto a su esposa María del Socorro, una mujer fuerte, morena, con los brazos curtidos por el trabajo y una paciencia que se le estaba acabando. Cada mañana, mientras el gallo del vecino cantaba su segunda ronda, María del Socorro ya tenía el fuego encendido y el café colado, pero Tobías seguía roncando como si su almohada fuera su única responsabilidad en la vida. «¡Levántate, Tobías!», gritaba ella desde el patio. «El sol ya está alto y tú ni siquiera has abierto los ojos». «Ay, mujer», respondía él entre bostezos, «el sol siempre sale, conmigo o sin mí». María fruncía el ceño, levantaba la escoba y la apoyaba justo al borde de la cama, no para barrer, sino para amenazar. «O te levantas, o te levanto yo con la escoba». está bien», decía él girándose, «pero dame 5 minutos más». Y esos 5 minutos eran eternos. Para cuando Tobías por fin se levantaba, el café estaba frío. Los gallos ya dormían otra vez y mediodía se le había ido sin hacer nada. Era tan flojo que si una hoja caía en el patio, la miraba como si pesara una tonelada. María, cansada, hacía todo. Cortaba la leña, ordeñaba la vaca, arreglaba el techo y hasta cargaba los bultos del mercado. Una tarde, mientras Tobías dormía en una hamaca colgada bajo el mango, ella lo miró con las manos en la cintura y le dijo con voz firme: «Dime una cosa, Tobías, ¿cómo crees que algún día seremos ricos si tú no mueves ni un dedo?» Tobías, sin abrir del todo los ojos, soltó un bostezo tan grande que espantó a un gallo que dormía cerca. «Tranquila, mujer», dijo, «algún día la suerte me va a sonreír». «¿La suerte?», replicó María casi riendo. «La suerte se cansa de los flojos, Tobías». Pero él, tranquilo, siguió recostado, mirando cómo el viento movía las hojas. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Tobías levantó la vista y dijo: «Oí en el mercado que detrás de la montaña vive un sabio. Dicen que conoce los secretos de la riqueza y que ha ayudado a muchos a volverse ricos». María lo miró sin fe. «¿Y tú crees en esas tonterías? Voy a ir mañana mismo. Le preguntaré cómo hacerme rico sin tener que sudar como mula». María soltó una carcajada tan fuerte que el perro del vecino empezó a ladrar. «Eso sí que quiero verlo», dijo ella. «Al menos serviría para que salgas de esta casa y camines un poco». Tobías se lo tomó en serio. Al amanecer, medio dormido y con la misma ropa de siempre, se calzó unas sandalias viejas, metió un pedazo de pan en el bolsillo y emprendió su camino hacia la montaña. El pueblo quedó atrás entre el polvo y los ladridos de los perros. El camino era largo, con colinas secas, arbustos retorcidos y un sol que partía la cabeza. Cada paso parecía un castigo. «¿Quién me manda a creer en cuentos?», rezongaba mientras caminaba. «Si la riqueza no llega sola, ¿por qué no inventan algo para que llegue dormido?» A media mañana el aire olía a tierra caliente y sudor. Tobías se detuvo a descansar bajo una sombra. De pronto escuchó un ruido entre los matorrales. Un lobo flaco, de pelaje gris y ojos amarillentos, salió tambaleando. Se le veían las costillas marcadas y la lengua afuera. «¿A dónde vas tan tranquilo por este camino, humano?», le gruñó el lobo con voz rasposa. «Voy a ver al sabio detrás de la montaña», respondió Tobías sin mostrar miedo. «Quiero hacerme rico sin tener que trabajar más». El lobo
lo miró con hambre y tristeza a la vez. Entonces, hazme un favor, le pidió. Pregúntale al sabio por qué como y nunca me siento lleno. Es como si tuviera un vacío en el estómago que no se llena con nada. Tobías levantó una ceja, bostezó y dijo: «Está bien, se lo preguntaré si me acuerdo». El lobo lo miró con esperanza y se echó a un lado del camino. Tobías siguió caminando, arrastrando los pies, soñando con oro y hamacas. Más adelante, cuando el sol ya le quemaba el cuello, encontró un árbol de guayaba seco con ramas torcidas y hojas marchitas. El árbol, para su sorpresa, habló con voz suave. «Forastero, ¿a dónde vas?» «Al sabio detrás de la montaña», dijo Tobías, como quien repite un chisme. «Quiero ser rico sin trabajar». «Entonces, por favor», suspiró el árbol, «pregúntale por mí también. Hace años que no doy frutos. Siento algo malo bajo mis raíces, como si la tierra misma me pesara». Tobías se encogió de hombros. «Está bien, se lo preguntaré si no se me olvida». Y siguió su camino, dejando atrás al árbol que se mecían sus ramas como despidiéndose. El día se fue haciendo largo. Tobías caminaba con la boca seca, el estómago vacío y las piernas como si fueran de trapo. Al caer la tarde, llegó a un río de agua clara que brillaba como un espejo. Apenas se asomó, una carpa enorme emergió del agua, moviendo su cola despacio. «¿A dónde vas, caminante?», preguntó el pez, moviendo su boca grande. «Al sabio de la montaña», respondió Tobías cansado. «Voy a pedirle la fórmula para hacerme rico sin trabajar». El pez soltó un burbujeo triste. «Entonces, por favor, pregúntale por mí. Tengo algo atorado en la garganta. No puedo tragar, no puedo comer, no puedo disfrutar nada». Tobías levantó la mano como quien promete sin ganas. «Está bien, se lo preguntaré, pero no me hagas perder tiempo». El pez asintió con sus ojos tristes y se hundió lentamente. Tobías bebió un poco de agua, suspiró y siguió su camino cuesta arriba. La montaña se alzaba frente a él, enorme y silenciosa. El aire era más fresco, pero el cansancio era más fuerte. Por fin, tras horas de subir, llegó a un claro donde un anciano de barba blanca estaba sentado sobre una piedra, mirando el horizonte. Su túnica era simple, sus manos parecían de quien no teme ensuciarse, y su rostro tenía una paz que Tobías nunca había visto. Tobías se acercó, jadeando. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «vengo a pedirte un consejo. Quiero ser rico sin tener que trabajar. Mi esposa me dice que así nunca lograré nada, pero yo creo que la suerte puede llegar sola». El sabio no lo miró. Siguió observando el cielo anaranjado del atardecer. «¿Nada más quieres pedirme eso?», preguntó con voz serena. Tobías dudó. Luego recordó las peticiones que había recogido. «Bueno, también me pidieron que te preguntara unas cosas. Un lobo que come y nunca se llena, un árbol que no da fruto y un pez que tiene algo en la garganta». El sabio asintió despacio, cerró los ojos y dijo: «Dile al lobo que podrá saciar su hambre si se come al primer holgazán que se cruce en su camino. Al pez, dile que tiene un tesoro atorado en la garganta. Si alguien lo saca, quedará libre y feliz. Y al árbol, dile que bajo sus raíces hay monedas de oro enterradas y que esa riqueza escondida es la que lo enferma». Tobías abrió los ojos de par en par. «¿Y yo, maestro?», preguntó con ansiedad. «¿Qué debo hacer para ser rico sin trabajar?». El sabio sonrió con calma. «Solo regresa por donde viniste. No necesitas hacer nada más. Cuando llegues a tu casa, la fortuna te estará esperando». Tobías no cabía de emoción. «¿Así de fácil?», preguntó. «Así de simple», dijo el sabio. «Pero recuerda, hijo, la riqueza sin propósito puede ser la ruina del alma». El flojo asintió, aunque apenas entendió la última frase. Se dio media vuelta y comenzó su regreso cuesta abajo, soñando con montañas de oro, con su esposa pidiéndole perdón por haber dudado,
y con una vida donde nunca tendría que volver a madrugar. Tobías bajaba la montaña con una sonrisa que no le cabía en la cara. El sol todavía quemaba, pero él sentía que caminaba sobre nubes. Ser rico sin mover un dedo, repetía para sí. Por fin la suerte me miró. Mientras bajaba, pensaba en todo lo que haría con su fortuna. Compraría una cama más grande, una hamaca nueva, una casa con techo de tejas y, claro, mandaría a hacer un retrato suyo con sombrero de rico. Hasta se imaginaba a su esposa María del Socorro abrazándolo, arrepentida por haber dudado de él. «Verás, mujer», decía en su mente. Al final, el flojo Mendoza no era tan flojo, solo era sabio. El camino era el mismo, pero parecía más corto con tantas ilusiones. El viento soplaba suave y las nubes teñidas de naranja lo acompañaban. A lo lejos se escuchaban los grillos y el aire olía a tierra y esperanza. Pronto llegó otra vez al río, donde lo esperaba el gran pez, que apenas lo vio, asomó la cabeza del agua y lo saludó con urgencia. «Forastero», dijo el pez con voz ronca, «ya volviste. Dime, ¿qué te dijo el sabio?» Tobías cruzó los brazos, intentando parecer importante. «El sabio dice que tienes un objeto valioso atorado en la garganta, que si alguien te lo saca, podrás comer tranquilo y vivir feliz». El pez agitó su cola emocionado. «Entonces ayúdame, te lo ruego», pidió con voz suplicante. «Si logras sacarlo, quédate con lo que encuentres». Dijo que es un tesoro, y si lo haces tuyo serás rico de inmediato. Tobías se rascó la cabeza. Miró el agua, cristalina, pero profunda. Pensó en su ropa limpia, en el cansancio de sumergirse, en el frío del agua. Y sobre todo en las palabras del sabio, «Solo regresa a casa, la fortuna te espera». Dijo estirándose, «No quiero mojarme, no tiene caso. El sabio me dijo que mi riqueza me espera en casa». El pez lo miró sorprendido. «Pero podrías tenerla ahora mismo». «Tal vez», respondió Tobías, «pero prefiero no ensuciarme. Suerte con tu garganta». Y se fue dejando al pez chapoteando con tristeza. Más adelante, cuando el sol ya estaba bajando, Tobías volvió a pasar junto al árbol de guayabas. Las ramas estaban aún más secas, las hojas parecían polvo y el aire olía a madera muerta. El árbol habló con voz más débil que antes. «Viajero, ¿pudiste hablar con el sabio? ¿Qué dijo de mí?» Tobías, sin detener el paso, respondió: «Dijo que debajo de tus raíces hay monedas de oro enterradas y que esa riqueza te enferma, que si alguien la saca, volverás a florecer». El árbol tembló y algunas hojas cayeron. «Entonces ayúdame, por favor», suplicó el árbol. «Saca ese oro, quédate con todo si quieres. Solo quiero volver a dar fruto, te haré rico, pero líbrame de esa maldición». Tobías miró el suelo, vio la tierra seca, las raíces gruesas. Pensó en el esfuerzo que sería cavar, en el sudor que correría por su frente y en el dolor de espalda que le dejaría hacerlo. Negó con la cabeza. «No, no, no. El sabio me dijo que no necesito trabajar. Con solo volver a casa seré rico». «¿Estás seguro?», susurró el árbol casi sin voz. «Segurísimo. Que te mejores, amigo». Y siguió su camino silbando. El árbol soltó una última hoja, que cayó al suelo como una lágrima. Tobías caminó otro par de horas, hasta que la noche comenzó a caer. El cielo se tiñó de violeta, y las luciérnagas encendieron su luz en los matorrales. Cuando llegó al claro, donde había visto al lobo flaco, el aire se sentía más frío. Y ahí estaba el lobo, aún más delgado, con el pelaje enmarañado y los ojos brillando en la oscuridad. «¡Humano!», gruñó el lobo mostrando los colmillos. «Dime qué te dijo el sabio». Tobías tragó saliva. «Dijo que para calmar tu hambre debes comerte al primer holgazán que se cruce en tu camino». El lobo se relamió los labios.
¿Y quién podría ser más holgazán que tú, que pasaste frente a 2 tesoros y no moviste un dedo?, dijo acercándose lentamente. Tobías retrocedió un paso. No, espera, no hagas eso. Yo puedo cambiar, puedo ayudar al árbol, al pez, hacer algo. Pero el lobo ya no escuchaba. Saltó sobre él con una rapidez espeluznante. El grito de Tobías se perdió entre los árboles y solo el eco del viento repitió sus últimas palabras. Solo quería ser rico sin trabajar. El bosque quedó en silencio. Las estrellas brillaron con indiferencia sobre el destino del flojo Mendoza. A la mañana siguiente, un campesino pasó por el mismo camino. Vio al lobo dormir junto a unos huesos y sin miedo siguió caminando hasta el árbol seco. Vio la tierra removida, notó el olor a humedad y con su azadón cavó un poco. Para su sorpresa, encontró un cofre pequeño lleno de monedas doradas. El campesino, humilde pero trabajador, se arrodilló y dijo en voz baja: «Gracias, señor. No buscaba riqueza, solo sombra, pero si me das esto, sabré usarlo bien». Más abajo en el río, el mismo campesino ayudó al pez, que apenas podía respirar. Le metió la mano en la boca y sacó una joya brillante, una piedra preciosa del tamaño de un huevo. El pez, libre al fin, saltó alegre y desapareció entre las aguas. El hombre guardó la joya y siguió su camino, silbando feliz, con el brillo del sol reflejado en su rostro. Días después, el rumor corrió por todo el Retiro Viejo. Un campesino trabajador había encontrado fortuna mientras ayudaba a los más necesitados. Y en la casa de barro, María del Socorro, al enterarse de la noticia, solo suspiró y dijo: «Ya ves, Tobías, Dios ayuda al que se levanta, no al que espera». Se quedó mirando el horizonte, donde el sol nacía detrás de la montaña. Y aunque en su corazón quedaba tristeza, también sintió que de algún modo la vida le había enseñado la lección que su esposo nunca quiso aprender. Pasaron los años y el nombre de Tobías Mendoza quedó grabado en el recuerdo del pueblo como una advertencia. Los niños crecían escuchando a sus abuelos decir: «No seas como el flojo Mendoza, que soñó con oro y encontró su fin entre los dientes del destino». Y sin embargo, entre los montes, donde el viento todavía silbaba historias, algunos decían que el sabio de la montaña seguía observando desde lo alto, esperando que alguien entendiera su verdadero mensaje. Cierta mañana, un joven llamado Ramiro, curioso y trabajador, decidió visitar al sabio. Había oído que aquel anciano podía responder cualquier pregunta, pero él no buscaba oro ni fortuna. Solo quería entender por qué algunos hombres prosperaban y otros se quedaban esperando. Subió la montaña con paso firme, con la mochila ligera, pero el corazón lleno de dudas. Cuando llegó al mismo claro donde Tobías una vez se arrodilló, encontró al sabio sentado sobre la misma piedra, con la mirada fija en el amanecer. Ramiro se inclinó respetuosamente. «Maestro, no vengo a pedir riqueza, sino entendimiento. Quiero saber por qué el hombre que ayuda siempre parece tener más suerte que aquel que solo desea recibir». El sabio lo miró con ojos tranquilos y le sonrió. «Hijo, el universo tiene un lenguaje que los flojos no entienden. A los que trabajan con fe, la vida les multiplica lo poco. Pero a los que esperan sin moverse, la vida les cobra hasta el aire que respiran». Ramiro asintió, comprendiendo en silencio. «¿Y qué fue del flojo Mendoza, maestro?», preguntó. El sabio suspiró. «La vida lo trató con justicia. Tuvo en sus manos 3 caminos hacia la abundancia, pero los despreció por no querer ensuciarse. No murió por hambre, hijo, murió por desinterés. Porque quien no lucha por su pan, tampoco merece probarlo». El viento sopló suave, moviendo las hojas de los árboles. El sabio continuó: «Mira a tu alrededor. El pez fue liberado, el árbol floreció, y el hombre que trabajó con sus manos vive en paz.
Eso es lo que los flojos no entienden. La riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se da. Ramiro bajó la cabeza. Entonces, ¿Dios castiga la pereza?, preguntó. El sabio lo miró al horizonte y respondió: Dios no castiga, hijo, solo se aleja de quien no quiere avanzar. Él bendice el esfuerzo, la disciplina, el corazón que se levanta aún cansado. No bendice la excusa, ni la queja, ni la espera vacía. El joven cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras, y en ese instante el sol rompió las nubes, bañando la montaña con una luz dorada. Ramiro se arrodilló y, mirando al cielo, murmuró: Entonces, que mis manos nunca teman el trabajo y que mi corazón nunca espere sin actuar. El sabio sonrió y su voz se perdió con el viento. Ve, hijo, y enseña a los tuyos que la pereza roba más sueños que la pobreza. Meses después, en el pueblo, Ramiro compartía la historia del flojo Mendoza con todos los jóvenes. Bajo el mismo árbol de guayabas, que ahora rebosaba de frutas dulces, los niños se sentaban a escucharlo. Él contaba con calma, mirando al horizonte, repitiendo las palabras del sabio como una oración. Dios ayuda al que se levanta, no al que espera. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, el viento arrastraba esas palabras hasta las casas más lejanas, donde aún vivían personas que soñaban con fortuna sin dar un paso. Algunos, al escucharlas, se levantaban temprano al día siguiente, encendían el fuego, tomaban su machete o su azadón y se decían a sí mismos: Hoy no seré como Tobías. Hoy empiezo a trabajar por mi propia bendición. Porque la vida, aunque a veces parezca injusta, siempre recompensa a quien no se rinde. Y si hay algo que el destino enseña una y otra vez, es que las manos que trabajan con fe nunca quedan vacías. Así termina esta historia. Una historia sencilla, pero real, en cada rincón donde la pereza promete y el esfuerzo cumple. Si la escuchaste hasta aquí, recuerda esto: no esperes el milagro sentado. Muévete, lucha, trabaja y confía, porque Dios no bendice la espera, bendice el paso que das hacia adelante. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite levantarse hoy. Porque a veces una historia así no cambia el mundo, pero puede cambiar a quien la escucha.